Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Mucha bendición a todos ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de su amado Hijo Jesús el Cristo. Les saluda a su hermano en Cristo, Jesús Rodríguez. Como hemos dicho anteriormente, existen muchos pasajes en la Biblia, ya sea adulterado, añadido o mal traducido, que parecen decir que Jesús es Dios y engañan al lector poco preparado. Muchos dirán, el hermano Jesús Rodríguez no cree en la divinidad de Cristo, no cree en la deidad de Jesús. Pero no es así, amados hermanos. Esto no se trata de que si yo creo que Jesús es Dios, o que si hay dos dioses, o que si hay tres dioses. No, hermano. Todo esto va de qué dice la palabra de Dios al leerla dentro de su contexto o en una buena traducción. No podemos tomar la palabra, la santa palabra de Dios, a la ligera como si fuera cualquier cosa. No, mis queridos hermanos. Estamos aquí para defender la verdad que muchas veces la ocultan dentro de las iglesias. Como dice Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Le voy a pedir que si al final del video este estudio te pareció interesante y apegado a lo que dice la Biblia y no a lo que dicen los hombres, lo comparta. Y si aún no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita. No te cuesta nada, para que más personas puedan conocer la verdadera verdad que dice la Biblia. Continuemos. ¿Qué quiso decir Jesús con la frase yo y el Padre uno somos? ¿Por qué Jesús no dijo directamente yo y el Padre somos el mismo? Mis queridos hermanos, no es justo que caigamos en incongruencia innecesaria. Esto es serio. Toda escritura tiene reglas gramaticales, analogía, síntesis, prosodia, ortografía, etc. Así como un sentido propio a la cultura del lenguaje de cada región. Entonces, seamos inteligentes y entendamos con objetividad todo lo que leemos. Miren ustedes, por ejemplo, si yo le digo, mi esposa y yo somos uno, ¿qué me están entendiendo ustedes? ¿Que mi esposa y yo somos la misma persona o que somos un cuerpo con dos cabezas, como los siameses? ¿Eso es lo que ustedes entenderían? Yo creo que no. Porque ustedes tienen entendimiento. Y si el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. ¿Qué entienden ustedes con este verso? Que siendo muchos somos un solo cuerpo. Está hablando Pablo literalmente de un cuerpo físico. ¿Cómo sería imaginar que miles de miembros de la Iglesia de Cristo en todo el mundo pudiéramos ser un solo cuerpo? ¿Cómo se imaginan ustedes ese cuerpo? Ustedes saben perfectamente que ser muchos, un solo cuerpo, Pablo está hablando en sentido espiritual, simbólico y figurado. Es exactamente lo mismo que cuando dice la Escritura, y serán los dos una sola carne. Se refiere a que se trata de una unión espiritual, no de una carne de doble tamaño. No es difícil entender esto, ¿cierto? Romanos 15:6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Qué entiende usted con esta frase, a una voz? ¿Acaso está diciendo Pablo que todos los miembros que se reunieron en su iglesia, solo uno debe cantar un salmo para glorificar a Dios? Sería tonto de nuestra parte interpretar que Pablo literalmente está hablando de una sola y única voz. Yo y el Padre uno somos, en el mismo sentido espiritual de unidad perfecta. Ser uno no significa ser el mismo. Con esa frase, Jesús en ningún momento quiso decir que Él y el Padre eran el mismo. Y esto lo comprobamos cuando el propio Jesús, en su oración al Padre, esa noche que sería entregado, le dijo a su Padre, en Juan 17, del 21 al 23, para que todos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo le he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, del mismo modo que también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que lo has amado, como también me has amado a mí. Amén. ¿Ya entendiste? Esta es la perfecta comunión. Yo, dice Jesús, en ellos
la iglesia, y tú, Padre, en mí. Esto es así. El Padre más Jesús más su iglesia es igual comunión perfecta. Amén. Lean Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, hasta entender cómo el apóstol Juan dice que nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús el Cristo. ¿Entendiste? Nuestra comunión es con ¿quién? Dice Juan que es con el Padre y con el Hijo. No hay más. ¿Han escuchado ustedes personas decir, mi comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? Bueno, no sé qué pensar, pero la Biblia no dice eso. Amén. Sigamos. Cuando Jesús le dijo a Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre, también debemos entender que es retórica. Jesús está hablando en parábola. Jesús hablaba las palabras de Dios su Padre. Las palabras que Jesús hablaba no eran de él, eran de su Padre. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 24. Pero el que no me ama no guarda mi palabra. Y esta palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ya entendiste? No es que él, Jesús, fuera el Padre, según Juan 6:46, sino que él hacía las obras del Padre. Jesús es y ha sido el que desde la creación ha representado al Padre, según Juan 1:18. Ahora bien, muchas personas toman el verso de Mateo capítulo 9, versículo 2, para decir que Jesús es Dios. Donde dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y si usted no es un buen lector de la Biblia, rápidamente dirá, mírelo ahí, Jesús es Dios, porque el único que puede perdonar pecado es Dios. Y es verdad, solo Dios perdona nuestro pecado. Pero entonces, más adelante nos encontramos con el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, donde dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Así como la palabra que Jesús hablaba, que no eran de él, sino del Padre que lo envió, así mismo los milagros y el poder que tenía Jesús no era de él, era de su Padre. Si tiene un verso que diga lo contrario, me lo escribe en los comentarios. Dios lo ungió con su Espíritu Santo y con su poder. Y por eso Jesús hacía lo que hacía. Si un solo texto no te basta, te doy otro ejemplo. Hechos capítulo 2, versículo 22. Donde dice, varones israelitas, oí esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con la maravilla, prodigio y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Por medio de él. ¿Quién es ese él? Es claro que es Jesús. ¿Ya te diste cuenta que Jesús no es Dios y que las obras, la maravilla, prodigios, señales y el perdonar pecado no era Jesús que lo hacía, sino Dios por medio de Jesús? Si tiene un texto que diga que era Jesús que hacía las obras y no Dios, lo escribe en los comentarios. Amén. Así como la palabra que hablaba Jesús, que no eran de él, sino del Padre que lo envió, asimismo los milagros y el poder que tenía Jesús no era de él, sino de su Padre. Si tiene un verso que diga lo contrario, también me lo escribe en los comentarios. Amén. ¿Cuál fue el propósito contextual del evangelio del apóstol Juan? ¿Afirmar que Jesús es Dios? No, mis queridos hermanos, en ninguna manera. El propósito contextual del mensaje del evangelio de Juan fue para que Juan 20, del 30 al 31, e hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero las que están escritas, se han escrito ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Hermano, si usted tiene otra opinión diferente a la de Juan, lo escribe en los comentarios. Amén. Continuamos. No está claro. El que voluntariamente no quiere entender, jamás va a entender si a Dios no le place darles entendimiento. ¿Recuerdan ustedes
Cuando Jesús le preguntó a su discípulo, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Recuerdan ese verso de Mateo 16, del 15 al 17? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Aleluya. Repito, si usted tiene otro comentario diferente al de Pedro, me lo deja saber en los comentarios. Amén. Porque nuestro hablar debe de ser como un escrito está. Amén. Y Pedro dijo esa preciosa frase solo porque se le ocurrió o porque el Padre se lo reveló. Que Jesús es el Cristo o el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús no es el Dios viviente. Por tanto, todos esos pasajes adulterados que dicen que Jesús es Dios son un fraude. Aquí en este canal, leyendo la Biblia, con Dios mediante estaremos sacando a la luz todos esos pasajes adulterados y agregados por Casiodoro de Reina. Amén. Y hasta aquí este precioso artículo. Espero que te haya sido de utilidad y de bendición esta pequeña explicación. Que Dios me lo bendiga siempre. Un abrazo a todos y siga leyendo la Biblia.